Ok. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a hacer una oración, hermanos, para empezar nuestra clase escuela dominical. Hermano Maricruz, ¿nos puede guiar en oración, por favor? Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, por este día más que nos has traído, Señor, para saber más de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que lo que vayamos a estar escuchando de estos pastores se nos quede, Señor, para así seguir siguiendo tus pasos, Señor, que tú nos has puesto para seguir más en tu palabra, Señor. Te pido también por aquellos que vienen, Señor, que les ofrecen sus pasos, Señor. Igual también, Señor, te pido que lo que el pastor nos vaya a decir en su predicación, también lo entiendamos y que se nos quede, Señor. Padre mío, te pido nos des mucha sabiduría y mucho entendimiento, Señor, en este estudio que nos va a dar el pastor. Te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Amén. Amén. Más que sí. ¿En cuál página nos quedamos? Nos quedamos, hermana, en la 94. Abraham, Sara y los patriarcas. ¿Con Abraham? Sí. Abraham, Sara y los patriarcas. Usted dice que estábamos cantando este canto, hermano, de un peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz, eterna paz y amor. Embajador yo soy del reino celestial, en los negocios de mi rey. Esta es la primera estrofa del canto que cantamos ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo más se le conoce bueno, un peregrino? Pues muchas veces peregrino vemos cuando una persona se agarra a caminar, ¿verdad? Muchas veces vemos eso, ¿verdad? O a lo mejor podemos tener ese término. Pero ¿qué otro nombre le podemos aplicar así a un peregrino? O por ejemplo, no sé ustedes qué opinen del nombre forastero. Bueno, en las películas, ¿verdad? Con el forastero. Pero les dicen forasteros porque son de otro lado, ¿no? Sí, extranjero, ¿verdad? O aquí también le llaman foráneo, ¿verdad? Foráneos. Ahí en la iglesia a la que ayudamos, Príncipe de Paz, como está muy cerca del Tecnológico de Monterrey, pues estaba a 2 cuadras del Tecnológico de Monterrey, pues hay muchos pues estudiantes que van ahí, buscan una iglesia bautista y está ahí, es a dos cuadras, ¿verdad? Entonces hay un ministerio especial para los hermanos foráneos, ¿verdad? Que siempre son unos 6, 7, ¿verdad? Más o menos. Entonces, ¿y qué se identifica un foráneo, hermanos? Un foráneo, sí, foráneo se me hace una palabra más. Que va de paso, ¿no? O sea, no va a echar raíces ahí. No va a echar raíces, ¿verdad? ¿Y en qué se nota que es un foráneo? Porque no tienen las mismas costumbres que hay en el lugar. No tiene las costumbres del resto, ¿verdad? A lo mejor hasta se puede hacer que se vista diferente, ¿verdad? Se va a notar, ¿verdad? Que hable diferente. La forma de hablar, A veces hablamos raro. A veces Sí, luego se nota que no somos de aquí. Exactamente, ¿verdad? Hasta en los tiempos de comida. Sí, en la comida. Comen diferente, ¿verdad? O sea, Sí. tienen sazones diferentes. Diferente y a tiempos diferentes. A tiempo, bueno, también. Varios. Yo creo que los de la Ciudad de México a las 2 de la tarde empiezan a comer, ¿verdad? 2, 3. La una. A la una ellos en la Ciudad de México. Bueno, entonces es una introducción, ¿verdad? Es una introducción de la introducción. Entonces, bueno, nos vamos a enfocar en los versículos 11. Estamos viendo Hebreos 11, vamos a leer los versículos del 8 al... Pues se supone que aquí es del 8 al 22. Entonces vamos a empezar leyendo del 8 en adelante. Habíamos visto que en los anteriores, ¿cuáles eran los 3 personajes que ya habíamos tocado, hermanos, con esto de la fe? Así sin ver ahí, cierra su libro, ¿verdad? No vino a ser yo. Ok. Entonces, Claudia está En orden histórico. Era Noé, era Caín. Abel. Caín, Abel, no, pero era Abel, ¿verdad? A ver, el bueno, ¿verdad? Era Abel, era Noé, Noé. Y El que se fue sin morir. ¿eh? El que se llevó Dios sin morir. Enoc. No, entonces los 3, ¿verdad? Luego Abraham. Y luego Abraham. Entonces vimos entonces Abel, Enoc y Noé, ¿verdad? En ese orden, ¿verdad? En orden aquí de la... Entonces son los 3.
Y en esos tres veíamos más o menos una ¿cómo se puede decir? Como un denominador, ¿no? Por así decirlo, que tenían como un llamamiento, ¿verdad? Tenían un llamamiento, una visión de lo que era Dios, eran obedientes o fieles a esas indicaciones y de que tenían una acción eficaz, ¿verdad? O sea, inmediatamente realizaban lo que Dios les pedía, ¿verdad? Entonces, llamamiento, obediencia y acción. Todo fue lo que vimos, al menos en Noé, ¿verdad? Era muy claro, ¿verdad? Entonces eso es lo que podemos ahorita así resumir, ¿verdad? De que nosotros pues también debemos de tener una visión de los planes de Dios, debemos de conocer los planes de Dios. Aquí vienen, me da las indicaciones, decíamos, ¿verdad? Decíamos, no sé si estabas aquí, que el hermano decía que Dios le dio a Abraham unas indicaciones muy precisas del arca, de construir el arca, una arca para salvación, ¿verdad? Y que actualmente las indicaciones de nuestra arca están aquí, ¿verdad? Para construir nuestra arca están aquí. Entonces tenemos la visión, tenemos la obediencia a los planes de Dios y la acción, ¿verdad? De poner en acción sus planes. Entonces ahora sí vamos a leer, hermanos, ¿les parece? Había Hebreos 8 versículos, vamos a la Biblia. Vamos a leer del 8. Vamos a leer del 8 al 13, vamos a ver, estoy estimando, y del 8 al 13, está bien, medio. Entonces, no sé si queremos que lo leamos todos, hermanos, así, muy pausado. Hebreos 11, 8. Al 13, ¿verdad? El 13, sí está bien. Entonces, si lo vemos todos así, pausadamente, ¿no? ¿Me parece? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacobo, coherederos de la misma promesa. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pues por lo menos hasta ahí. No sé usted, hermano, pero a mí se me enchina la piel, ¿no? Como dicen. O sea, en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pues esos hombres que hemos estado ahorita leyendo, 3 hombres, y ahorita vamos a seguir leyendo más, pues ni siquiera en su vida alcanzaron por decir algo, un galardón, vamos a decir así, un reconocimiento, o que ellos mismos hayan visto, mira, este era el plan de Dios, mira, perfecto. Como dicen algunos, ya me puedo morir en paz, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La otra vez pasaban ahí unos información que no estoy muy de acuerdo yo, ¿verdad? Pero decía que el nivel de pobreza había subido, que ya no había tantos pobres en México, ¿verdad? Que los pobres ya no eran tan pobres. Entonces el presidente AMLO dijo, ya me puedo morir a gusto, dijo él, ¿verdad? ¿En serio? Entonces, Son los que más la han llevado. Son los que más la han llevado, sí, hay cierta pobreza, ¿verdad? Pero bueno, estos héroes, pues no pudieron decir eso, ¿verdad? O sea, realmente la fe de ellos era sobre planes futuros, ¿verdad? Sobre planes próximos, no sobre el momento, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué nos dice a nosotros?
nosotros, aunque bueno, tenemos ya la redención, ¿verdad? Y tenemos la salvación, tenemos mucho más claro el panorama que ellos, ¿verdad? Pero aún así seguimos teniendo, nuestros planes son la morada celestial, ¿verdad? Esa es la morada celestial. No esperamos alcanzar algo, pues en este momento, en esta tierra. Entonces, esa es la fe, ¿verdad? Cuando tenemos una fe sobre los planes de Dios, ¿verdad? De la lanza, y le lanza por un camino que el hombre natural desconoce. Ha de provenir de Dios mismo, quien da la visión que la fe reconoce y a la cual la voluntad del peregrino se somete. El participio verbal traducido por siendo llamado se halla en el presente continuo, de modo que podría expresarse por la frase en el curso de ser llamado. No hemos de imaginar, pues, que un idólatra, ciudadano de la famosa ciudad de Ur, de los caldeos, en la cuenca baja del Éufrates, recibiera de un Dios desconocido el mandamiento de salirse de su patria y de su casa, sino que Abraham había llegado a conocer al Dios único por el testimonio que aún se conserva entre algunos de los hijos de Sem, y que Dios le había concedido con anterioridad una revelación continua de sí mismo. Fue este Dios conocido quien por fin le indicó que el momento había llegado para separarse completamente del mundo, representado en su caso por la civilización brillante, pero corrompida, de Ur y de los caldeos, con el fin de buscar otra patria. Ok, entonces aquí estamos viendo algo que ya hemos visto anteriormente, que pues separaba de una ciudad próspera, de una ciudad pues rica, para buscar una nueva patria desconocida para los ojos humanos, ¿verdad? Desconocida, pero guiada por Dios, ¿verdad? Indicando. Entonces también aquí es un buen llamado para nosotros. Ahorita que mencionábamos este término de peregrino, aquí lo tomó, aquí le vemos como destacadísimo peregrino a Abraham, ¿verdad? Y por eso me ponía a buscar, a ver qué es un peregrino, qué es un forastero. Y aquí hablando de una persona que se alejó, se renunció a esa civilización brillante para buscar una patria nueva. Entonces pues es algo que a nosotros también nos debe de ¿cómo se llama?, de caracterizar, ¿verdad? Renunciar a los placeres, a lo brillante de lo que es lo material, para buscar algo que a lo mejor para ojos de otras personas pueda ser no entendible, ¿verdad? O absurdo, o inclusive hasta para ellos pudiera ser tonto, ¿verdad? Pero es parte de la fe, ¿verdad? De la fe de un cristiano, ¿verdad? Ahorita que decíamos, pues una persona foránea, pues se nota en su forma de hablar, se distingue, ¿verdad? Mira, esa persona no es de aquí, ¿verdad? Y es lo mismo que deberían de decir de los cristianos, ¿verdad? Cuando un cristiano está en su trabajo, pues se debería de notar, ¿verdad? Debe decirse, mira, ese no es de aquí, ¿verdad? Ese se habla diferente, de su forma de hablar, ¿verdad? Creo que dice más adelante, ¿verdad? Que si este peregrino empieza a comportarse como la ciudad donde está o este foráneo, pues deja de ser foráneo, ¿verdad? Deja de ser foráneo cuando dice, no, mira, ya agarró las costumbres, ya come igual que nosotros, ya habla igual que nosotros, ya se viste, ¿verdad? Entonces que no nos hagamos, no nos amoldemos, ¿verdad, hermanos, a este mundo, sino renovado, ¿verdad? A nuestro entendimiento. Entonces, después, hermana, puede leer los siguientes 2 párrafos. La meta final, sin embargo, no era Canaán, sino la ciudad eterna, que tiene los fundamentos, cuyo arquitecto y hacedor era Dios mismo. Mientras tanto, Abraham no podía sostenerse por ver la realización de una obra inmediata, sino por descansar en la promesa de Dios. La tienda del peregrino había de reemplazar la aparente solidez de las casas y palacios de Ur, para que solo Dios pudiese ser su galardón sobremanera grande.
Vemos en el caso de Abraham los elementos que se destacaron en los ejemplos anteriores. El llamamiento, relacionado con una revelación anterior de parte de Dios. La obediencia, que renunciaba a todo designio personal para seguir las indicaciones recibidas de Dios. Y luego la acción eficaz, pues Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. Los fuertes lazos que le unían con los suyos y los suyos quedaron deshechos por la fuerza mayor del llamamiento, pues la fe daba sustancia y actualidad al mundo invisible, pero real, que despedía del ser de Dios. Ok, muy bien, muy bien. Entonces ahí vemos nuevamente esos 3 puntos, ¿verdad? El llamamiento, obediencia, acción eficaz, ¿verdad? Si usted tiene ahí pluma, marcador, pues yo le aconsejo que subraye eso: llamamiento, obediencia, acción eficaz. Todavía es como se dice, vigentes hasta el día de hoy, ¿verdad? O sea, una visión de lo que Dios quiere de nosotros, someterse a esos planes divinos y poner en acción esos planes, ¿verdad? También quisiera, antes de seguir continuando, hermanos, por ejemplo, esos hombres, ¿verdad? Noé, no sé yo si Noé era un hombre, era un carpintero, ¿cómo se llama? Hecho y derecho, ¿verdad? Probablemente sí. Pero yo le di indicaciones y él construyó seguramente una hermosa arca, ¿no? Una útil. Si no era, Dios le dio el don. ¿Mande? Si no era Dios, exactamente, muy bien. Para allá iba, ¿verdad? Porque imagínense también, pues a lo mejor una avanzada edad, que ahorita vamos a hablar de Abraham y Sara, una muy avanzada edad, y tuvieron todavía un hijo, y no fue de la noche a la mañana, todas esperaron ahí un tiempo, y tuvieron ese hijo. O sea, a lo mejor físicamente ofrecían muy poco, pero Dios hizo grandes cosas en eso poco que tenían ellos, ¿verdad? Entonces también el llamado para nosotros, hermanos, ¿qué podrá hacer Dios si nosotros ponemos empeño a construir una arca, ¿verdad? A lo mejor no somos unos buenos carpinteros, pero Dios, ¿verdad?, nos va a ayudar a hacer grandes cosas, ¿verdad? Entonces, muy buena enseñanza, ¿verdad? Podemos ver en estos pasajes. Dice en el versículo 8 nuevamente: por la fe Abraham, siendo llamado, nuevamente estoy leyendo Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Si ves lo que hemos estado hasta ahorita leyendo, ¿verdad? Entonces vemos esta fe que ellos tenían aún sobre lo que ya tenían, ¿verdad? Sobre la idea que tenían, renunciando a los deseos o planes materiales, ¿verdad? Y enfocándose en los celestiales. Y también me quisiera yo hablar de donde hablan de después, vemos en los versículos siguientes, vemos que la descendencia de Abraham y Sara, ¿cómo fue, hermanos? ¿Cuánta fue? Pequeña, poca. Como las estrellas del cielo, como la arena. Como la arena del mar, ¿verdad? Entonces imaginen lo que Dios hizo en ellos, porque una generación que Abraham, otra vez hacemos cuenta, ¿verdad? Y decíamos, pues a lo mejor, bueno, Abraham cargó ahí algunos de sus nietos, ¿verdad? Empezamos a hablar, pero él no vio ni siquiera la gran bendición que tuvo de tener un pueblo tan grande, ¿verdad? Una acción de fe. Yo no sé si usted ha pensado, por ejemplo, si usted, a veces nos desanimamos de nuestra vida y decimos, oye, pues nuestros, bueno, hijos, familiares no hacen caso, pero Dios va a seguir actuando, obrando, ¿verdad? Dice que aún nuestras acciones van a continuar, ¿verdad?, después de nuestra muerte. Hay un versículo. Y seguramente, si nosotros somos fieles a Dios y tenemos esta fe de visión, aún muertos va a seguir la multiplicación, ¿verdad?, de nuestro fruto, ¿verdad? Si somos fieles, ¿verdad? Así como Abraham, pues él murió y después de él tuvo un gran pueblo, pues así Dios es fiel, ¿verdad? Dios es fiel con nosotros. Entonces, no sé, hermanos, algo que quieran agregar de estos párrafos que hemos estado leyendo.
Todo fue por fe. Todo fue por fe, ¿verdad? Como dice aquí el versículo 9, Ajá. una vez puse un ejercicio de los años que vivió cada uno de los personajes importantes, pues no importantes, pero más renombrados en la Biblia. Ajá. Y tal como dice aquí, o sea, Abraham todavía estaba vivo cuando nació Jacob. Jacob y Esaú, obviamente. O sea, pues decimos que a lo mejor lo cargó, lo cargó en sus... Entonces sí, tendría que haber seguido su patriarcado, tendría que haber hecho huella en las vidas, tanto obviamente de Isaac, pero también de Jacob y de Esaú, ¿no? O sea, la enseñanza del abuelo, en este caso, tendría que haber permeado ahí, ¿no? Sí, sí, claro, sí, muy bien. Sí, de hecho, por aquí también mencionaba ahorita en lo que leímos, de que Abraham, pues conoció la voz de Dios, pero seguramente fue fruto también de lo que los anteriores se le habían platicado, ¿no? de que el mensaje y el testimonio de los antecesores había sido firme, había sido fiel, ¿verdad? Entonces, por eso qué importante es que nosotros sigamos pasando la estafeta, ¿verdad? Y siguiendo hablando, ¿verdad? Porque no sabemos, hermano, si algún día lo que nosotros enseñamos a los pequeños, ¿verdad? A nuestros hijos, pues les va a servir, a lo mejor en 20 años, 30 años, 40 años, ¿verdad? Cuando tengan un encuentro con Dios va a ser importante esa base, ¿verdad? Que ellos tengan. Muy bien, hermanos. Entonces, los siguientes dos párrafos, hermano, donde dice ahí los comentarios del autor. Sí, es el segundo párrafo de la página 95. Los comentarios del autor inspirado cobrarán mayor fuerza si el estudiante vuelve a leer la historia del llamamiento de Abraham y del pacto que hizo Dios con él, tal como se hallan en los capítulos 12 al 15 de Génesis. La última parte de Hebreos 11:8 indica no solo un conocimiento profundo de lo eterno y lo permanente que Dios había revelado a su siervo, sino también una ignorancia completa de los acontecimientos inmediatos en la esfera temporal y material. Por la palabra divina sabía que caminaba hacia la herencia que Dios le había prometido, pero a la vez salió sin saber a dónde iba. La visión de la fe alcanza el fin del camino, pero no echa luz sobre los pasos inmediatos que conducen hacia tal fin. La fe comprende que Dios es el guía y que Él ordenará las circunstancias del momento en relación con la totalidad de su plan. Él hará que el peregrino no se extravíe y cuidará de que el esfuerzo espiritual no se desperdicie, mientras que el creyente pone todo su empeño en buscar la ciudad apoyándose en Dios. De este modo oirá una voz a sus espaldas que le dirá: este es el camino, andad por él. Entonces sí, aquí vuelve a mencionar lo que hemos comentado, ¿verdad? Así como Abraham salió, ¿verdad? Sin saber a dónde iba, sin alcanzar todavía un recorrido, o sea, con esa seguridad, ¿verdad? Él solamente tenía confianza en lo eterno, ¿verdad? En la experiencia con Dios. Y bueno, hermanos, creo que eso también es una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Volvemos a tomar este punto, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad?, cómo nos va a ir dentro de un año, cómo va a ir dentro de 2 años, ¿verdad? O sea, nuestro lucha y nuestro empeño es trabajar, ¿verdad? No sabemos, por ejemplo, la iglesia del fruto del Espíritu, no sabemos en 5 años cómo va a estar, no sabemos cómo va a estar nuestra familia, pero sí tenemos una conciencia de que vamos hacia el reino celestial, ¿verdad? Y aquí habla de que Dios hace que el peregrino no se extravíe y de que su esfuerzo espiritual no se desperdicie. Entonces yo creo que esas son 2 muy buenas peticiones que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Que no nos separemos, ¿verdad?, del camino de Dios y que no nos desanimemos, ¿verdad?, de las cosas. Ni nos apartemos ni nos desanimemos por resultados, ¿verdad?, por resultados inmediatos. Un hombre de fe no ni se va a extraviar ni se va a desanimar, ¿verdad? Muy bien. Me hace reflexionar nuestra congregación, porque
sería yo un mentiroso o hipócrita si no dijera que a veces me entristece que no crezcamos, ¿verdad? Por supuesto que me entristece, ¿verdad? Pero me tengo que concentrar en entender si estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Eso es realmente lo único que debe importarnos, y que Él se encargue de lo demás. Y es entender esto que estás enseñándonos hoy acerca del peregrino. El peregrino puede hacer una pausa en algún lugar, pero no se detiene. Sigue andando, sigue caminando, sigue hacia alguna meta. En este caso de Abraham, que no sabía dónde iba, pero él seguía caminando, ¿no? Seguía caminando por fe hacia donde Dios le llevara. Incluso el llamamiento de Jesús a los apóstoles, pues, es igual que el de Abraham, ¿verdad? Le dijo, sígueme. Y se bajaron Pedro y Andrés y no sabían a dónde iban, y siguieron a Jesús sin importar el destino al que Él los llevaba. Y pues ese es nuestro peregrinaje en el mundo, ¿verdad? Y no sabemos lo que vamos dejando atrás, como bien también decías. A veces nos decepcionamos de ver que si no nuestros hijos, a lo mejor nuestros nietos, ¿verdad?, que no tenemos la certeza de que acepten a Cristo todavía, pero tenemos que seguir sembrando. O sea, no podemos darnos por vencidos, ¿verdad? Y a lo mejor, como bien dices, no vamos a alcanzar a ver el fruto de lo que hayamos sembrado, pero no por eso debemos dejar de sembrar. Exacto. Pues como Abraham, que no alcanzó a ver la tierra prometida, pero él sigue en el camino del Señor. Claro. Exacto. Por eso es la fe, la certeza de lo que se espera. Tener muy conscientes eso, ¿verdad? O sea, mientras tengamos esa certeza de lo que se espera, pues no nos desanimaremos, ¿verdad? Y como bien dice el hermano, o sea, simplemente buscando, entendiendo la voluntad de Dios, ¿no? y trabajando en sintonía con la voluntad de Dios. Muy bien, hermanos. El siguiente párrafo que dice el fin del camino. El fin del camino, la tierra y la ciudad, Hebreos 11, 9 al 10, el escritor omite toda referencia al alto que hicieron los peregrinos en Harán al caminar hacia la tierra de promisión, con el fin de subrayar los rasgos característicos de la peregrinación de Abraham y sus sucesores, quienes moraban en las tiendas en la tierra prometida, sacando sus fuerzas de la promesa de Dios. Eran doblemente peregrinos, pues no hallaron posesión en la tierra que luego había de pertenecer a sus descendientes, y además de ello comprendían que aún la tierra de promisión no era sino el transpunto de la ciudad eterna. Más aún, Abraham tuvo que esperar 25 años después del llamamiento, antes de ver el cumplimiento de la promesa primordial de que había de nacer un hijo, garantía de la descendencia prometida y medio de que pudiera surgir la siguiente, en cuya persona se habían de cumplir todas las promesas, tanto materiales como espirituales. Ok, lo que decimos ahorita, ¿no? Entonces, aún tuvieron que pasar 25 años. Dicen los versículos 9 y 10, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces ellos habitaban en tiendas, es decir, no se amoldaban, ¿verdad? Y no decían, no, voy a hacer una estructura definitiva, ¿verdad? Entonces también es algo que nos debe caracterizar, ¿verdad? Tener nuestro fundamento en Cristo, y aunque tengamos unos planes materiales muy endebles, ¿no? Pero cuando nuestros planes espirituales son sólidos y construidos, ¿no? Es lo que nos debe hacer fuerte, ¿verdad? O sea, debemos de poner todo nuestro empeño, pues nuestro recurso, nuestro tiempo en las cosas celestiales, ¿verdad? Lo que menos importa sea lo material, ¿verdad? Habitando en tiendas.
bien, hermano. Después puede alguien leer el resto, hermanos, del versículo donde dice ahí, el último pasaje del 95 y el primero del 96 para después entrar con Sara. El versículo 10 es de especial importancia como gráfica expresión del plan total de Dios. Israel tuvo que esperar durante muchos siglos antes de que se fuese otorgado el centro material de su reino, o sea, Jerusalén, ciudad de David, que por este texto pasa mucho más allá de la Sion material, que no era más que un símbolo material de la ciudad que tiene los fundamentos eternos. En último término, no se trata de un núcleo de ciudadanos en la tierra, cobijados en las casas y palacios materiales de una sociedad humana organizada para la protección y ayuda mutua de todos, sino del pensamiento primordial de Dios en cuanto al hombre. Este fue hecho a imagen y semejanza de Dios para ser Señor de la creación, y según vimos al estudiar el capítulo 2 de esta epístola, el plan original ha de llevarse a cabo en Cristo, de tal modo que el hombre redimido ha de ser bendecido y establecido en circunstancias de gloria y de poder que proveerán para el desarrollo de todas las posibilidades señaladas en el decreto de su creación. Las soberanas providencias de Dios aprovecharán hasta la tragedia de la caída, ya que los fundamentos inconmovibles son la obra de la cruz y de la resurrección, que venció para siempre. El mal y proveen la base segura sobre la cual Dios, con infinita sabiduría y a través de las distintas etapas del desarrollo del plan de redención, construye su ciudad. Esta ciudad ideal encierra en sí las ideas de protección, de una sociedad perfectamente organizada, de comunión y del desarrollo sin estorbo posible de las capacidades latentes de los ciudadanos. Qué hermosa será, ya que es el pensamiento final del Dios de toda sabiduría y poder, quien es también fuente de toda belleza real, siendo la expresión final de su amoroso cuidado de los suyos por medio de esta obra maestra. Benditos todos los peregrinos de la fe, que despreciando los vanos atractivos del terreno por donde pasa el camino, han adquirido ciudadanía eterna en la ciudad de Dios. Ok, bueno, muy bien, decía ahí lo que leo ahorita Claudia, dice, qué hermoso será, ya que es el pensamiento final de Dios, de toda sabiduría y poder. Imagínense, si el mundo es hermoso, el mundo es maravilloso, y a veces vemos, bueno, pues hay ciudades, no sé, los Emiratos Árabes, en su ciudad, los Emiratos Dubái. Está impresionante la ciudad, ¿verdad? Yo nada más, cuando veía Rápidos y Furiosos 7, ahí. Pero es impresionante esa ciudad, ¿verdad? Imagínense cómo será la ciudad cuyo constructor es Dios, ¿verdad? Pero no tenemos ahorita una idea, ¿verdad?, de cómo será. Tenemos la confianza, ¿verdad?, que va a ser hermosa. Y es el pensamiento final de Dios, ¿verdad? Entonces esa es esa es la mansión, ¿verdad?, que están preparando para todos aquellos que tienen fe. Muy bien, hermanos. Ahorita vamos a entrar con Sara. Me voy a ver aquí, dice Génesis 18, del 9 al 15. Sí, hermanos, donde nos habla de Sara, para ver un poquito ahí de sus reacciones. Del 9 al 15.
Sí, creo que dicen esos versículos. Bueno, aquí los pone, ¿verdad? ¿Es alguien que quiera leer estos de Génesis 18, del 9 al 15? Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tenía un hijo, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces, ¿cómo ven ese pasaje? No deja de así hacernos pues, reflexionar, ¿verdad? Reflexionar de varios sentidos, ¿verdad? Digo, tampoco pues, no era nada. O sea, los planes de Dios son para la idea, para el pensamiento humano, material, es muy confuso, ¿verdad? Es completamente. Necesitamos apenas estar bien apegados a Dios y pedirle a Dios que nos dé esa visión, ¿verdad? Que nos pueda compartir o someternos a esa visión. Entonces esta reacción es la reacción que podemos tener todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando vemos un plan y no nos ponemos a decir, a ver, Dios puede hacer grandes cosas, nos va a parecer locura, ¿verdad? Después esa risa de Sara se convierte pues en fe y en confianza, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que podemos ver esa parte humana y después diciendo ok, ya lo material, lo humano ya lo dejé y lo hice a un lado, ¿verdad? O sea, nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Yo creo que fue como una risa de nervios, Bueno. incredulidad, ¿verdad? Claro. Porque pues a esa edad, Sí. y nervios porque pues está hablando Dios, es más certero, ¿no? Sí, o sea, primero a lo mejor sí una risa de nervio, ¿verdad? Y luego como que una llamada de atención, ¿verdad? Porque está riendo, ¿no? Que si nos atenemos a la lógica humana, pues no vamos a creer, ¿no? O sea, el razonamiento que nos muestra que lo que ella pensaba. Pues yo ya pasó mi ciclo, ¿verdad? de mujer. Claro. O sea, y mi marido está más Está viejo igual que en yo. las mismas. Pues, o sea, en ese razonamiento de lógica se entiende, o sea, el porqué de su reacción. Y así somos. Entonces, yo me imagino, si Noé se hubiera reído cuando Dios le dijo, va a caer un diluvio, pues, o sea, imagínate la reacción de Noé, pues si nunca ha llovido, ¿cómo que? Inspirado. Y nos extraña algo hallarla entre los seres de la fe. Hemos de suponer que experimentó un profundo cambio espiritual después de su risa de incredulidad al oír la reiteración de la promesa por boca del visitante celestial. La represión que entonces recibió surgió su efecto y recibió con humildad la palabra divina, de modo que para Sara también la fe dio sustancia a las cosas que se esperaba y gracias a ello recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El nombre que dio a su hijito Isaac es un memorial de su crisis espiritual, pues quiere decir risa, y hace ver cómo la risa de incredulidad se trocó en risa de triunfo, al ver el cumplimiento de la promesa por una intervención tan manifiesta del poder de Dios. En su caso también la fe ponía a prueba las cosas que no se veían y de una pareja ya amortiguados en cuanto a la esperanza de descendencia. Salieron tantos como las estrellas, como la arena innumerable. Romanos 4, de 17 a 22. Muy bien. Muy bien, entonces, pues sí, aquí vemos lo que, bueno, el autor, ¿verdad? El doctor nos habla, el autor de este estudio, nos habla, ¿verdad? de esa pequeña incredulidad, duda, risa, nerviosa, como ahorita decíamos. Pues a fin de cuentas Sara fue
no sé si decir se recuperó, ¿verdad? O se puso en manos de Dios su vida, ¿no? Y aún con esa pequeña incredulidad, esa risa, pues la convirtió en fe, y pues está aquí en este listado, ¿verdad? En este reconocimiento. Entonces Dios podrá hacer grandes cosas en nosotros cuando dejemos de pensar como hombres materiales, ¿verdad? Hombres carnales, ¿verdad? Ese es el ejemplo, ¿verdad? Podemos llegar a pensar como hombres, pues nos vamos a reír, nos va a parecer extraño, nos va a parecer imposible, ¿verdad? Después tomamos con responsabilidad la exhortación, en ese caso del ángel, tomamos la exhortación de Dios y nos puede convertir de esa desconfianza, de ese materialismo, a algo espiritual, ¿verdad? Algo sostenido. ¿Están de acuerdo, hermanos? Bien, hermanos. Y nunca dudar de los caminos que Dios nos lleva. Exacto, ¿verdad? Y si empezamos a hacer cálculos, ¿verdad? Sacamos una calculadora financiera, pues sí vamos a... Bueno, yo no les recuerdo que usamos calculadoras financieras, ahorita ya el Excel hace todo. Pero si queremos hacerlo con un Excel y hacer cálculos, pues mejor vamos a reírnos, ¿verdad? Y a dudar. ¿Verdad? Pero si nuestro Excel es la palabra de Dios. Dejé mi celular ahí en el carro, quiero saber si saben el reloj, bueno, si son las 11:58, 10:58, ¿qué hora es? Sí, son 10:58. Sí, como dicen. Muy bien, entonces, bueno, vamos a leer este siguiente párrafo, hermanos, el que a continuación sigue. La larga demora en el cumplimiento de la promesa no había sido un capricho, sino una parte esencial de la disciplina y de la instrucción, pues si Isaac hubiese nacido anteriormente, habría aparecido como el fruto natural del matrimonio, pero después de perder los padres toda esperanza de descendencia en el curso de la naturaleza, se destacó el acontecimiento como una prueba de la potencia de Dios invisible e hizo que la promesa de Dios se comprendiese como un hecho más real que toda esperanza humana. Ok, muy bien. Entonces Dios usa, ¿verdad? Dios aún en evidencia de su poder. Dice que Él se perfecciona en la debilidad. Perfecciona las debilidades, muy bien, hermano. Entonces ese es un ejemplo claro, ¿verdad? De que agarra de lo más débil, de lo más imposible y de ahí. Así es. Y por eso dice que Dios busca nada más, o pide los dos requisitos, ¿verdad? Cuando quiere que le sirvamos o que nos unamos a su equipo. Una es estar ocupado, ¿verdad? Si usted está ocupado, Dios le va a llamar, ¿verdad? Y la segunda es, si usted no está preparado, es el segundo requisito, ¿verdad? Que Dios pide. Si usted ve que las cosas son imposibles, eso es lo que Dios pide, ¿verdad? Para perfeccionar su poder en nuestra debilidad, ¿verdad? Y también habla de tiempos, habla que en el tiempo que nació Isaac era el tiempo que era perfecto para el Señor. Y luego a veces nosotros nos queremos adelantar a esos tiempos y las cosas no son así. Tenemos que esperar en Él. Claro, sí, exacto. Pues a lo mejor podemos decir, mira, Señor, por este camino se me hace que está mejor, mira, todo está puesto, ¿verdad? Pero Dios puede tener otros planes, ¿verdad? No olvidemos que Sara es estéril. Aparte, ¿verdad? No solo ella había pasado su tiempo de mujer de procreación natural, sino que era estéril. Ajá. Y Abraham sí podía procrear, porque pues tenemos a Ismael, ¿no? Entonces, como dice aquí el doctor Pritchard, si Dios hubiera permitido que Sara hubiera tenido el hijo en una situación normal, no se hubiera visto el poder ni de Dios para hacer lo que hizo. O sea, estéril y fuera del tiempo y aún así. O sea, es como si Dios dijera, cuando sea lo menos posible lograrlo, ahí es donde te voy a demostrar que yo puedo.
sea, contra todo la lógica humana es como cuando alguien desahucia a un enfermo, ¿no? Y a lo mejor Dios está esperando un momento que todos los médicos digan, no, ya no tiene remedio. En ese momento Dios nomás pone su granito de arena y la persona vive. O sea, esa es la forma increíble de Dios de demostrar su poder. Como dices tú, cuando lo dejamos, ¿no? Así es. Sí, también es una muy buena invitación para nosotros, que nosotros no nos creemos capacitados para algo, vemos muchos defectos, ¿verdad? Como mencionaba ese texto. Pues solamente poniendo en las manos de Dios, Dios va a hacer grandes cosas, aún si tenemos impedimentos físicos de cualquier cosa, ¿verdad? Dios puede hacer grandes en nosotros. Muy bien, entonces, ¿cómo ven si hasta aquí vemos, no? Bueno. Ahorita que dijiste impedimentos físicos, hay un reportaje de un hombre que nació sin brazos y sin piernas, y tuvo 2 hijas, y al tener las 2 hijas la esposa lo abandonó. Y él crió a sus hijas hasta allá para casar. O sea, la mujer se fue y... Sí, y él le dejó a las 2 niñas y él las crió. Pero pues ahí está la voluntad de Dios. No importa cómo estemos, es su voluntad. Sí, o sea, muy diferente. O sea, mucha gente con muchos más recursos no puede hacer nada de eso. Entonces Dios puede hacer muchas cosas a pesar de todo lo que parezca impedimento, imposible para el hombre. Entonces es parte de la fe, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y la lógica humana es todo lo contrario. Por eso la gente no cree, ¿no? Sí, no se le hace lógico lo que Dios manda y lo que Dios hace. Sí, a veces por eso es complicado. Bueno, entre otras muchas cosas es más difícil que un rico entre en el cielo, ¿verdad? Porque muchas veces el rico tiene recursos, que inclusive tiene hasta inteligencia, ¿verdad? Entonces empieza a decir, oye, pues no, yo he trabajado muy duro y por eso tengo dinero, ¿verdad? Hace poco me daban un testimonio de un hermano conocido en Cararetas, que una amiga me dice, oye, ¿qué pasó con el hermano Chipón? Es un ingeniero, estaba muy enfermo. Y luego dicen, no, pues ya lo habían desahuciado, ya le dijeron el doctor, pero no, ya váyase a su casa y usted se va a morir. Y si estaba muy delgado y ya tenía hasta el color de muerte, dice, estaba muy mal. Y ya pues se fue a su casa él, ¿verdad? Pero pues ellos siempre han buscado a Dios y orando. Y luego le recomendaron unas cosas que tomaran. Y se tomó el té de quinoa y sus defensas empezaron a subir. Y total que ahorita ya lo regresaron a trabajar. Y regresó con el doctor y le hicieron los exámenes y dijeron, pues no tienes nada, ya estás dado ya. Pero a él le dijeron así, prácticamente le dijeron, vete a morir a tu casa porque dice, ya hasta el color de un muerto tenía. Y pues el poder, es como te veíamos aquí, ya cuando ya la ciencia no puede hacer nada, es cuando, ¿verdad? Entonces, no le queda duda a nadie de que es el poder de Dios el único que hace nada. Nosotros también lo vivimos con el hermano Enrique, ¿verdad? Pero más con el hermano Enrique, yo me acuerdo, su piel ya parecía que ya no. O sea, su semblante ya se veía así como y amarillento, no sé, y un olor así, ¿no? Que ya no, pero la mano de Dios grande, fuerte. Pero pues Dios le tenía sus planes, porque ahora tan entregado a Dios y antes él no quería, se resistía. Y ahora tan entregado a Dios, entonces si Dios obra en esas cosas en tu vida, ahora hay que preguntarle qué quieres que haga yo por ti, porque es ahí a donde Él te está dejando aquí por algo. Sí, pues que hay un cambio en su vida, una transformación. Así es. Muy bien. Excelente. Pues bueno, entonces vamos a hacer despedidos de oración, ¿les parece? ¿Tú, Diana, nos puedes despedir, por favor? Señor Dios, le damos gracias por este día, por la oportunidad de estar aquí, Señor, unidos
para buscar más, Señor, de su presencia en nuestras vidas. Gracias por esta lección tan hermosa, Señor. Ayúdenos a cada día a confiar más, Señor, a poner todo, Señor, nuestra fe completamente, solamente en Cristo, nuestro Señor y Salvador, y que también nuestras futuras generaciones, Señor, anden en ese camino. Gracias, Señor, por el maestro de esta clase, gracias por la vida de los pastores, Señor, de nuestro hermano Paco y de hermano Esteban. Gracias por esta congregación, Señor. Le pedimos que nos siga ayudando, Padre, y que bendiga también a aquellos que no están aquí, pero que, Señor, por algún motivo no están, que usted los bendiga y los cuide. Damos gracias por este estudio en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. No, estos ahí Ahí empieza a grabar. Ahí se está grabando ya. Sí. Bien. pero Pero la cosa es que